Buenas, en este vídeo vamos a continuar con Python dentro de Blender y ahora vamos a hacerlo esta vez mediante un script. Para ello vamos a abrir una nueva panel. En este panel vamos a abrir un editor de texto y un nuevo documento que vamos a pedirle que nos resalte la sintaxis, porque vamos a escribir Python. Y vamos a ir escribiendo aquí los comandos en un script. Lo primero que vamos a hacer es importar el módulo BPI. Import BPI. Voy a hacerlo más grande para que se vea mejor en el vídeo. Import BPI. Bien, y teníamos, ya comentamos la forma de generar, por ejemplo, un cubo. Vamos a borrar este que tenemos aquí. Era BPI, las opciones, teníamos de malla, mesh, había una primitiva que consistía en un cubo add. Eso es. Entonces, tenemos, este es nuestro, vamos a hacerlo un poquito más grande, a ver si ahora vemos todo el código. Bien. Entonces, al evaluarlo, le damos aquí a Run Script, lo que me hace es generar el cubo que le he pedido. Bien, otra forma de evaluarlo, lo vuelvo a quitar, es mediante, él lo pone aquí, es con el comando Alt-P. Alt-P me ejecuta todo el script bastante rápido. Bien, la función de añadir un cubo tiene muchas opciones, como vimos. Vamos a definir de momento un objeto como una función. Y vamos a hacer def para definir, vamos a llamarlo elemento. Un elemento nos lo va a generar, pues, por ejemplo, con un cubo, añadiendo un cubo. Esto lo quito de aquí y lo voy a poner dentro de mi función. Pues si yo llamo a mi función elemento, bueno, pues me debe generar otra vez lo mismo. Es decir, estoy definiendo un elemento que consiste en un cubo. Lo ejecutamos Alt-P y efectivamente aquí lo tenemos. Pero esta vez vamos a hacerlo modular y vamos a simplificarlo y vamos a poner, por ejemplo, de qué... Bueno, vamos a hacer, en vez de cubos vamos a utilizar el cilindro, el cylinder. Lo ejecutamos también para probarlo. Y vemos que nos ha creado un cilindro, pero de muchos vértices, de 32. Pues vamos a decirle que nos lo genere, en vez de 32, que nos lo genere de así, vértices de 5. Bueno, me lo ha generado ahí, no me ha borrado el anterior. Para borrar el anterior, digo, esto lo borro así. Bien, y vamos a darle como parámetro también la h, que va a ser, por ejemplo, la altura a la que queremos que nos haga el elemento, que dentro del comando es la profundidad, depth, y la profundidad va a ser lo que yo le pase como altura. Bien, entonces si yo le digo un elemento de 0,5, pues me tiene que generar un prisma pentagonal de 0,5. Bueno, como es un prisma, vamos a cambiar el nombre, en vez de elemento vamos a llamarlo prisma. Es un prisma y vamos a evaluarlo y efectivamente me ha generado un prisma de 5 de lado. Vamos a corregirle también, por ejemplo, vamos a intentar hacer como una torre y vamos a pedirle también que nos lo haga a distinta altura. Entonces vamos a decirle la altura, vamos a dársela con la posición. La posición es location. De momento la localización que estamos usando es la 0, 0, 0. Pero yo voy a decirle que la altura esta de aquí sea una coordenada que yo le voy a proporcionar, que va a ser
vamos a llamarle la y. Y este valor se lo vamos a dar como un argumento. De tal manera que puedo pintar un prisma aquí a otra altura. Vamos a decirle, por ejemplo, a 3. Y al evaluar tenemos el anterior, que no lo borramos, y el nuevo. Bien. Vamos a borrarlo. Y ahora vamos a generar también una rotación, que es una posición rotada. Es rotation, es los ángulos con los que vamos a encontrar la posición. También vamos a hacerlo como un parámetro. En este caso el parámetro va a ser la rotación en el eje Z, este de aquí. Vamos a llamarle R. Y lo vamos a pasar también como un argumento, R. Nuestro primer prisma, por ejemplo, va a estar sin rotar y vamos a dibujar un segundo prisma que va a estar también de, bueno, a una altura mayor, vamos a poner a 1,5. La posición va a ser 1 en 0 y otro vamos a ponerle 0,3. Y este, en vez de en 3, vamos a ponerle en 1. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos hace. Y nos ha hecho realmente dos prismas, pero vemos que ahora, si lo vemos en planta, y lo vemos en modo wireframe, están rotados. Voy a quitar la perspectiva para verlo mejor. Y este ángulo de rotación es el que hemos proporcionado aquí con el 0,3. Bueno, vamos a mejorar un poco aquí la vista. Esto lo vamos a hacer así más pequeño. Esto en principio no nos hace falta. Y así vemos mejor este. Bueno, tenemos entonces la altura y esto era la posición. O sea, vamos a hacerlo. Pues vamos a construir una torre a base de pentágonos apilados. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a comentar esto, que esto no creo que se ejecute esta vez. Y vamos a hacer mediante un loop. Decimos for y en el rango, por ejemplo, de momento vamos a hacerle 5 alturas. 5 alturas. Lo que va a dibujar es un prisma que va a tener una altura, todos van a ser iguales. Vamos a ponerle 0,5 o si no, vamos a poner aquí una variable llamada step, que va a ser lo que aumentemos cada vez. Va a ser 0,5. Entonces vamos a decirle que la altura del prisma va a ser el step. La coordenada va a ser vamos a llamarle venga, una i que vamos a ir creando. La i inicial va a ser 0. Inicial va a ser 0. Y vamos a ir incrementándola en step también. Vamos a decir, es igual a la i más step. Vamos a decirle también que la rotación sea, bueno, pues un múltiplo de i. Vamos a decirle i multiplicado por 0,3, por ejemplo, que es lo que habíamos puesto antes también. Y vamos a ver qué sucede. Vamos aquí a borrar todo y hacemos Alt P para evaluarlo. Y tenemos aquí nuestra torre. Vamos a quitarle el modo wireframe, que es una torre apilada de pentágonos. Bueno, pues vamos a completar esta torre haciéndola un poquito más sofisticada. Por ejemplo, si ponemos más pasos, pues simplemente lo que va a traducirse en tener más elementos. P.
Bien, entonces vamos a hacer, por ejemplo, que la torre vaya haciéndose cada vez el radio, el tamaño del pentágono, que sea cada vez más pequeño. Esto, para ello necesitamos que nuestra función prisma acepte también un tamaño. El tamaño vamos a llamarlo S de size, y lo vamos a hacer corresponder con el parámetro radius es igual a la S. Bien, de esta forma podemos ponerle un valor de radio, que en este caso es el 1, vamos a probarlo. Definimos el tamaño. Como ese va a ser el tamaño que teníamos antes, por ejemplo, menos 0,4, por ejemplo. Y debemos darle un valor inicial, decimos S es igual a, venga, que empiece teniendo un tamaño de 4. Y le damos aquí el valor S. De esta forma que vamos a compilar, vamos a ejecutarlo. Aquí esto lo borramos y hacemos Alt P. Bueno, y tenemos aquí algo un poquito más interesante. Bueno, que podemos ir completando y modificando. Por ejemplo, haciendo más elementos. Vamos a hacerle 30 elementos. Vamos a hacer que reduzca el tamaño un poco menos, 0,3, y que gire también un poquito menos, 0,2. Vamos a ver lo que nos hace. Bueno, algo interesante. Incluso giramos algo menos, yo creo que todavía va a ser más interesante. Bueno, pues igual que lo hacemos en decrecimiento lineal, así que nos hace como una línea, podemos hacerlo también de una forma más exponencial, de tal manera que podemos decir que el tamaño sea S multiplicado por el 0,9, por ejemplo, y así sería una forma decreciente, pero que no es lineal, sino que a ver qué nos hace. Y vamos a ejecutarlo. Esto tiene un interés un poquito más mayor. Bueno, de esta forma vemos cómo con esto de aquí vamos a quitarlo, que no nos hace falta. Esto de aquí. Y vamos a limpiar un poquito y nos queda nuestro código de esta forma. Tenemos nuestro tamaño inicial, nuestra I inicial, y lo que hemos hecho ha sido definir una función prisma que nos va a proporcionar cada uno de los elementos que vamos a usar en nuestra figura, y luego mediante un loop de 30 elementos lo que vamos a ir añadiendo elementos a nuestro diseño. De esta forma, esta figura sería algo más complicada de hacer manualmente, pero de esta forma interactiva, o más bien algorítmica, hemos conseguido definir una figura con mayor precisión.